Buenas a todos, esto es A Despertar, llevando el Evangelio como en 1 Corintios 15, del 1 al 4, exponiendo falsas doctrinas, falsas iglesias, falsos sistemas y reprobando las obras infructuosas de las tinieblas, como está escrito en Efesios 5:11. Hoy vamos a ver la inspiración y canonización del Nuevo Testamento. Estuve viendo un artículo y me pareció bueno compartirlo porque tiene buena y bien redactada la información. Y va a ser de mucha ayuda para muchos, ¿no? Para responder ciertas preguntas como dónde estaba antes del catolicismo la Biblia y todas esas cosas y todas esas preguntas, ¿no? Porque siempre saltan estos herejes a decir, bueno, nosotros trajimos la Biblia y qué sé yo, qué sé cuánto, y son todas puras mentiras. Entonces esto nos va a ayudar mucho a poder tener conocimiento y poder responder ante y defender nuestra fe. Así que veamos. Dice, el siguiente es un extracto actualizado del libro Fe versus las versiones modernas de la Biblia. En esta sección abordaremos la donación y canonización del Nuevo Testamento desde una perspectiva creyente, lo que significa que basamos nuestra enseñanza directamente en la Biblia misma. Esto y solo esto constituye la verdadera fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Cualquier doctrina que no se base en la palabra de Dios no es de fe, sino tradición humana y carece de autoridad divina. Esto es básico. Esto es lo fundamental del cristianismo, lo fundamental, básico y correcto. Y lo verdaderamente correcto de la fe doctrina cristiana. Los libros contemporáneos sobre la historia de la Biblia suelen repetir como un loro la doctrina católica de que el desarrollo del canon del Nuevo Testamento fue aleatorio. Se produjo a lo largo de un largo periodo y fue realizado por sínodos católicos. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? No, porque en el sínodo se trató esto y a ver qué vamos a hacer con la escritura. Y lo que más hicieron fue quitársela a la gente, la escritura. Así que, bueno, continuemos. La idea de un canon completo y bien definido del Nuevo Testamento, existente desde el principio, es decir, desde los tiempos apostólicos, carece de fundamento histórico. El canon del Nuevo Testamento, al igual que el del Antiguo Testamento, es el resultado de un desarrollo, de un proceso a la vez estimulado por disputas con escépticos, tanto dentro como fuera de la Iglesia, y retardado por ciertas oscuridades y vacilaciones naturales, y que no alcanzó su término definitivo hasta la definición dogmática del Concilio Tridentino, en el Sínodo de Hipona. En el Sínodo de Hipona prevaleció la opinión del gran doctor y se adoptó el canon correcto. Esto dice el canon del Nuevo Testamento, la Enciclopedia Católica, volumen 3, del 1908. Además, es común que los estudiosos de la Biblia digan que los autores, o sea, esto es lo que dicen ellos, ¿no? Esto es lo que dicen ellos. Las mentiras estas, ¿no? De que los católicos trajeron la Biblia y todo eso. Bueno. Además, es común que los estudiosos de la Biblia digan que los autores de los escritos del Nuevo Testamento desconocían que estaban escribiendo escrituras. Considere el siguiente ejemplo de la influyente enciclopedia bíblica estándar internacional, que acompaña a la mayoría de los programas informáticos de lectura de la Biblia. Dice, cuando comenzó la obra de escribir, nadie que enviara una epístola o redactara un evangelio tenía ante sí el propósito definido de contribuir a la formación de lo que llamamos la Biblia. No pensaban en crear una nueva literatura sagrada. Miren lo que dicen estos mentirosos. Enciclopedia Estándar Internacional, Canon, Nuevo Testamento. Esto es una herejía grosera, esto que dice acá, y esto que claman los católicos, que el sínodo, que el esto, que el otro, y bla. Mentiras, mentirosos, mercenarios. Así que esto es una herejía grosera. Debemos entender que la mayoría de los libros sobre la historia de la Biblia en los últimos 100 años o más, 150 tal vez, fueron escritos por hombres profundamente contagiados por el espíritu del ecumenismo y por el escepticismo que ha permeado la erudición bíblica. Si dejamos que la Biblia hable por sí misma, conoceremos la verdad y podremos evitar la incredulidad de esta época. La Biblia se prueba a sí misma. Hay que comparar escritura con escritura. Y la Biblia no hace falta ningún teólogo, ningún instituto bíblico, ningún griego, ningún hebreo, nada de eso. La Biblia sola se prueba a sí misma.
prueba a sí misma las doctrinas, lo que es correcto y lo que no es. Siempre digo, hay que comparar escritura con escritura. Bueno, por ejemplo, vamos a ver estos puntos para evitar la incredulidad. El Nuevo Testamento fue escrito bajo inspiración divina. Jesucristo recibió palabras de Dios Padre. Atención, para que no sea tan largo, hay muchas escrituras que las voy a nombrar, pero estaría bueno pausar el video, abrir la Biblia y leer las escrituras tal como están, ¿ok? Y bueno, si una escritura me parece muy urgente de citarla, la voy a citar, pero recomiendo más que pausen el video, abran la Biblia, lean la escritura y continúen el estudio. Por ejemplo acá, Juan 17:8. Y prometió que esas palabras no pasarían. Mateo 24:35. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Además, prometió que el Espíritu Santo guiaría a los apóstoles a toda la verdad, les recordaría cosas y les mostraría lo que vendría. En Juan 14:25-26 y Juan 16, del 12 al 13. Absolutamente. Por lo tanto, los apóstoles y profetas que escribieron el Nuevo Testamento no tuvieron que depender de sus falibles artimañas humanas. El doctor Edward F. Hills observa sabiamente: el Nuevo Testamento contiene las palabras que Cristo trajo del cielo para la salvación de su pueblo y que ahora permanecen inscritas en las Sagradas Escrituras. Y cita el Salmo 119:89, para siempre, oh Señor, tu palabra está establecida en el cielo. Acá dice permanece en el cielo, pero bueno. La Reina Valera Gómez dice... Ay, perdón. Dice está establecida en el cielo. Aunque las escrituras fueron escritas durante un periodo histórico definido, no son producto de ese periodo, sino del plan eterno de Dios. O sea, no son hombres diciendo vamos a hacer un libro religioso para controlar el mundo ni nada de eso. Nada que ver. La Biblia es escrita por Dios, primeramente es inspirada por Dios. Por lo tanto, las escrituras son siempre relevantes. Su mensaje es inagotable. En Isaías 48 dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para... Pablo sabía que los apóstoles escribían las mismas palabras de Dios bajo la guía del Espíritu Santo. 1 Corintios 2, del 9 al 13. Dice, esto sí lo voy a citar porque es importante. Primera Corintios 2. Dice, antes, como está escrito, ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Y también en Juan 17 dice que, voy a buscar la cita, Juan 17:6, por ejemplo, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra, palabra de Dios. 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado son de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y en verdad han conocido que salí de ti y han creído que tú me enviaste. La Biblia inspirada por Dios. Pablo consideraba sus escritos como la autoridad misma de Dios. Fíjense qué pasa, como dice en 1 Corintios 11. Y la verdad que hay muchos herejes diciendo que no, Pablo, y empiezan a meter un montón de dudas sobre si Pablo era salvo o no, si era un falso profeta o no, y la verdad que son unos mentirosos. Todo, de Génesis a Apocalipsis, está divinamente inspirado, los 66 libros de la Biblia, la palabra de Dios.
1 Corintios 11:2 dice, y os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las ordenanzas tal como os las entregué. ¿Ok? Las ordenanzas. Después dicen en el 1 Corintios también, 14:37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea, Pablo literalmente está diciendo que las cartas de Pablo, valga la redundancia, son palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estaban divinamente inspiradas. La Biblia es divinamente inspirada. Ahora, Gálatas 1, 11 a 12. Vamos acá. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Más claro, échale agua. Y bueno, podemos ver más escrituras. Colosenses 1, 25 al 28. Esta puedes revisar ahí en casa o de donde me estés escuchando. Es 1 Tesalonicenses 12, 13. 2 Tesalonicenses 3, 6. Y 14. Y versículo 14 también, del mismo capítulo. Vamos a revisar esta 1 Tesalonicenses 2, 13, que es muy importante también. La Biblia es divinamente inspirada. Es la palabra de Dios verdaderamente. Por lo cual nosotros también sin cesar damos gracias a Dios, porque cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros los que creéis. Después, Pablo esperaba que sus escritos circularan de iglesia en iglesia. Gálatas 1:2 dice. Veamos, Gálatas 1:2 dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. O sea, ahí estaban, a ellos le estaban escribiendo. Colosenses 4:16 dice: y cuando esta epístola haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la epístola de la Odisea la leáis también vosotros. O sea, Pablo esperaba que las cartas corran por todos lados, por las iglesias, que son grupos de gente, no edificios. 1 Tesalonicenses 5:27 dice: os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Literal. Después dice: Pablo afirmó que las escrituras estaban siendo escritas por los profetas del Nuevo Testamento por revelación divina bajo inspiración del Espíritu Santo. Romanos 16, vamos a Romanos 16, 25 y 26 dice: y al que tiene poder para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, pero ahora es hecho manifiesto y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, dado a conocer a todas las naciones para obediencia de la fe. ¿Ok? Después 1 Corintios 2:6 y Efesios 3 del 4 al 5. Pueden encontrar más profundidad sobre eso. Pedro afirmó que la palabra predicada por los apóstoles era la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:25 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. Los apóstoles predicaban la palabra de Dios. Absolutamente. Y lo que vemos en las escrituras, las cartas, son las palabras de Dios. Pedro puso los mandamientos de los apóstoles al mismo nivel que los de los profetas del Antiguo Testamento. Segunda de Pedro 3:2. Veamos. Segunda de Pedro 3:2. Segunda Pedro 3:2 dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento de nosotros, los apóstoles del Señor y Salvador. Fíjense y presten atención
Un judío no se habría atrevido a hacer tal afirmación si no estuviera convencido de que los escritos apostólicos eran Sagrada Escritura, pues consideraba a los profetas del Antiguo Testamento como los mismísimos oráculos de Dios. Muy importante eso. Pedro llama a las epístolas de Pablo escritura y las pone al mismo nivel que el Antiguo Testamento. Segunda de Pedro 3, 15 y 16 dice: y considerad la paciencia de nuestro Señor por salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro consideraba las cartas de Pablo escritura. Absolutamente. Aunque algunas de las epístolas de Pablo llevaban quizás 15 años publicadas, la tinta de otras apenas se había secado, o sea, recién habían sido escritas. Y quizás segunda Timoteo aún no se había escrito cuando Pedro escribió. Los escritos de Pablo fueron reconocidos y declarados escritura por la autoridad apostólica tan pronto como aparecieron. Esto dice Wilbur Pickering. ¿Qué más? El libro de Apocalipsis fue escrito como la palabra profética de Dios. Fijémonos, Apocalipsis 1.3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Después vemos en Apocalipsis 21.5: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y después tenemos, ¿no?, la advertencia de Apocalipsis 22, 18 y 19. Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que no es broma. Y mucho cuidado con estas personas que son escépticos y dudan de la palabra de Dios y le quieren agregar y corregir y ser ellos la autoridad en vez de dejar que la autoridad sea Dios. Que eso es el principal objetivo de todos los seminarios: confundir a la gente y llenar de herejes la tierra. Para eso están los seminarios. Lucas afirmó tener una comprensión perfecta de los temas del Evangelio que solo puede obtenerse por revelación divina. Vamos a Lucas 1. Lucas 1.3 dice: me ha parecido también a mí, después de haber entendido perfectamente todas las cosas desde el principio, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas se jacta y afirma tener inspiración. No sé de dónde salió esta palabra, pero bueno, acontece. Y afirma tener inspiración. Pablo cita el Evangelio de Lucas y lo llama... Y lo llama escritura, poniéndolo al mismo nivel que Deuteronomio. Compárese con 1 Timoteo 15, no, 5, perdón. ¿Cómo estoy? 1 Timoteo 5, 18. Dice: porque la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal. O sea, acá Pablo en 1 Timoteo 5:18 está citando primeramente Deuteronomio 25:4, que puedes acompañar en la lectura si querés, si está disponible en tus manos una Biblia. Deuteronomio 25:4 dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Eso dice. Y Lucas 17. Vamos a fijarnos que dice Lucas 10:7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren, porque el obrero digno es de su salario. No os paséis de casa en casa. O sea, Pablo considera escritura también al Evangelio según Lucas, como sagrada escritura.
Wilbur Pickering observa: desde el punto de vista tradicional y conservador, generalmente se considera que 1 Timoteo fue escrito dentro de los 5 años posteriores a Lucas. Lucas fue reconocido y declarado escritura por la autoridad apostólica tan pronto como salió de la imprenta, por así decirlo. O sea, tan pronto como fue escrito, ¿no? La identidad del Nuevo Testamento, capítulo 5. Eso dice. Al advertir a los creyentes sobre los falsos maestros, Judas se refiere a las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Judas 17. Judas 17. Dice: pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Sí, literalmente casi dice esto. Considera estas palabras como la norma divina. Juan presentó la enseñanza de los apóstoles como la norma absoluta de la verdad. Vamos a Primera de Juan 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Conclusión: que la Biblia es la palabra infalible de Dios es fundamental en todos los aspectos del tema de las versiones del texto bíblico. La Biblia no puede ser tratada simplemente como un libro más, como hacen en estos teólogos en seminario, diciendo: sí, no, es la palabra de Dios, y no creen una sola palabra de lo que están leyendo, no creen una sola palabra de lo que predican. Porque siempre están dudando. Ay, no, pero ¿será que en realidad Pablo esto y Jesús esto? Y meten un montón de mitos y mentiras que confunden a la gente y terminan ellos confundiéndose ellos mismos. Siempre debe ser tratada como algo sagrado y sobrenatural, porque es un libro sobrenatural. Algo separado de todos los demás escritos. Hay que tratarla así, porque es el único libro que te cuenta las cosas miles de años antes que sucedan. En lo que respecta a los textos y versiones de la Biblia, debemos preocuparnos por las palabras y los detalles, ya que está inspirada verbal y plenamente. No podemos aceptar la postura moderna de que miles de palabras carecen de importancia. Cuidado con eso. Nuestro objetivo en todo momento es tener las mismas palabras que el Espíritu de Dios dio a los santos hombres de la antigüedad. De eso se trata, creer en la Biblia, creer verdaderamente en la Biblia. Así que seguimos al segundo punto. El Nuevo Testamento fue completado y sellado. La escritura del Nuevo Testamento se terminó en los días de los apóstoles. Pablo y Judas describieron la revelación de Dios para esta como la fe. Judas 3 dice: la fe que fue dada una vez a los santos, ¿no? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Puede llamarse como la fe del Nuevo Testamento. Es un cuerpo completo de verdad que consta de los evangelios, los hechos y las epístolas. Judas dijo que fue una vez dada a los santos. Esto claramente habla de finalidad y completitud. Una vez fue dada a los santos, punto. No va a venir años después nadie a decir: no, esto en realidad, lo que vino después, y no. La Biblia y punto. Los santos son en primer lugar los profetas, los santos hombres de Dios a quienes se dio la revelación. Los santos son, en segundo lugar, los santos hermanos de las iglesias del Nuevo Testamento que recibieron la revelación como palabra de Dios. Hay una distinción, sí, dependiendo del contexto de santos. Recibieron la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 2:13, el que quiera ir que lea. La escritura del Nuevo Testamento fue sellada en el capítulo final con una solemne advertencia contra añadirle o quitarle. Apocalipsis 22, 18 y 19. Dado que los apóstoles sabían que toda la escritura es necesaria para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, como dice 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17,
Es completamente absurdo pensar que no participarían en completar el canon de las escrituras para las iglesias. Ellos eran los constructores de cimientos, como dice en Efesios 2:20, y edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. En semejante tarea, nada sería más importante que recopilar la escritura recién escrita. Esto probablemente se hizo en Éfeso bajo la dirección de Juan, quien escribió los últimos 5 libros del Nuevo Testamento y sobrevivió a los demás apóstoles. O sea, fue el último apóstol que quedó vivo, digamos, el último que se fue con el Señor, ¿no? Bien, no se nos dice eso exactamente de las Escrituras porque no necesitamos saberlo. Se nos dice lo suficiente como para saber qué sucedió. Se nos dice todo lo que Dios quiere que sepamos. Deuteronomio 29:29, ¿qué dice? La Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. No necesitamos nuevas versiones, no necesitamos seminarios, no necesitamos un título de teología. Si sos salvo, tenés el Espíritu de Dios, Dios te va a enseñar todo. No es que tenés que estudiar para entender. No. Vos tenés que ser salvo para entender la Biblia. Y ahí la vas a entender. Si no sos salvo, no la vas a entender. Así de corta, es así. Fíjate 1 Corintios capítulo 2. Bueno, Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Me gusta, Deuteronomio me gusta bastante. Me gusta bastante. Muchas citas de Deuteronomio son muy literales, están muy buenos. Bueno, toda la Biblia es bastante literal. Así que bueno. Y aceptamos la palabra de Dios por fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, como dice en Hebreos 11:6. La Iglesia, entre comillas, católica romana, afirma habernos dado la Biblia. ¿No escucharon nunca esa? Y ese mito que se está por derrumbar, que ya está derrumbado porque ninguna mentira es de la verdad, pero se los voy a mostrar, a eso me refiero. Este sistema pagano, satánico, católico, romano, afirma habernos dado la Biblia. Pero sabemos que esto no es cierto. Atención, hermano, hermana, atención, cristiano. No solo porque la Biblia se completó en la época de los apóstoles, o sea que y el catolicismo vino después del año 300 después de Cristo, así que entre el catolicismo y la Biblia hay una diferencia de más de 150 a 200 años. Sí, aproximadamente 200 años, 200 y pico. No solo porque la Biblia se completó, sí, en la época de los apóstoles, mucho antes que existiera la Iglesia Católica Romana, sino también por las siguientes 2 razones irrefutables. La doctrina y la práctica católica romanas no se encuentran en la Biblia. Nada de lo que hacen se encuentra en la Biblia. Las iglesias descritas en el Nuevo Testamento no se parecen en nada a la Iglesia Católica. Esa iglesia se formó durante muchos siglos tras la muerte de los apóstoles, o sea, muchos años después, a medida que los falsos maestros corrompían la iglesia del Nuevo Testamento y añadían sus tradiciones artificiales, como todos estos herejes católicos que les dicen padres de la iglesia. No son padres ni de nada, son herejes católicos, eso es lo que son. Ireneo, Policarpo, y papá, Agustín de Hipona, y que esto que el otro, y todo esto, herejes. Ok, después dice, en el Nuevo Testamento no encontramos, atención, en el Nuevo Testamento no encontramos papado, ni sacerdocio al estilo romano, ni sacramentos añadidos a la fe para la salvación, ni arzobispos, ni cardenales, ni regeneración bautismal, ni misa, ni bautismo infantil, ni la última unción o la extrema unción, ni María como reina del cielo, ni María como madre de Dios, ni María inmaculada, ni María asunta al cielo, o sea que María no subió al cielo, así como otros hicieron, ni oraciones a los santos, ni tesoro de gracia, ni purgatorio, ni reliquias sagradas, ni vestiduras sagradas, ni agua bendita, ni crucifijos, ni velas, ni catedrales, ni monjes, ni pastores célibes, ni días de ayuno obligatorio, ni prohibición del matrimonio ni de comer carne, ni nada que indique que la Iglesia de Roma tenga preeminencia sobre otras iglesias como ellos claman. Todas estas cosas no tienen nada que ver con la Biblia, por eso es súper recontra satánico este sistema católico. Y es
cada respiro que dan es una mentira. El catolicismo es la expresión máxima de la ignorancia y de la falta de Dios en la vida de las personas. Te lo repito de vuelta. El sistema católico, la Iglesia Católica Romana, el papado, Roma, el Vaticano, todo eso, y en la religión católica es la mayor expresión de ignorancia y de ignorancia humana y de falta de Dios en la vida de las personas. Eso es el catolicismo. La doctrina y la práctica católica romanas no solo no se encuentran en la Biblia, sino que la contradicen, directamente la contradicen, por lo que no pueden ser su fuente. O sea, ellos no pueden decirnos, trajimos la Biblia, si primero no leen la Biblia, matan a los que creen en la Biblia. Hicieron un esfuerzo tremendo en prohibir la Biblia durante las Inquisiciones y hacen un esfuerzo grande en contra de los que creen en la Biblia y prohibieron también en muchos contextos, muchos ambientes católicos prohíben leer la Biblia directamente. Y ahora, bueno, ahora lo permiten porque está todo esto del sistema ecuménico, pero hace 50, 60, 70 años atrás estaba recontra prohibido leer la Biblia para los católicos. Y otra cosa, no pueden decir, y otra cosa también, cuando los protestantes, cuando mucha gente, no solo después de la Reforma Protestante, porque ese es otro mito que dicen, ¿y dónde estaban los cristianos antes de la Reforma Protestante, usted evangélico? Bueno, siempre hubo cristianos, pero ¿saben qué? Los católicos nunca fueron cristianos, no son ni lo serán. Van a ser cristianos cuando se conviertan a Cristo y sean salvos de verdad y se salgan de ese sistema. Ahí van a ser cristianos. Pero todo lo que es la religión católica nunca fue, nunca es, ni nunca será cristiana. Muchos de los traductores de la Reforma y otros traductores como Tyndale, como John Wycliffe, muchos otros, todos fueron perseguidos. ¿Por qué? Por querer traducir la palabra de Dios al lenguaje común, al lenguaje que el hombre hablaba, o sea, al lenguaje del país, del contexto en el que estaban, o sea que no pueden decir, trajimos la Biblia. Entonces, ¿por qué masacraron y torturaron y aniquilaron y violaron a tanta gente por causa por tantas causas, ¿no? Pero por causa de que seguían la palabra de Dios en realidad. ¿Por qué mataron a tanta gente entonces? ¿Por qué persiguen? ¿Por qué odian al que cree y dice que la palabra de Dios es de Dios y es para todos? Y el que predica la verdad, ¿por qué? A ver. Y sí, son hijos del diablo. Son sirvientes del diablo. La iglesia, perdón. El sistema católico fue fundado por Satanás, básicamente, así que fue inventado por Satanás. Entonces, contradicen las enseñanzas y prácticas del Nuevo Testamento. El papado contradice a primera de Pedro 5, del 1 al 4. Vamos a esa. El papado no es bíblico. El papa no tiene derecho a nada. Pero bueno. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre la heredad de Dios, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Te podés imaginar, ¿no? Que ningún papa cumple esto. Entre muchos otros pasajes, obviamente. Y los santos, la mariolatría y los santos contradicen 1 Timoteo 2:5. ¿Qué dice? Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cero excusas. Punto. Acabó la historia. La misma contradice a 1 Corintios 11. La misa contradice a 1 Corintios 11, 23 al 26.
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En la misa se hace brujería básicamente porque el tocador de niños agarra la hostia y la empieza a elevar, y eso es un rito pagano del sol, adoración al sol. La hostia tiene forma redonda representando el sol y él la sube como el amanecer del sol. Y ellos dicen que eso es la literal carne, o sea, no simbólico. Dicen que es literalmente se están comiendo a Jesús en la hostia. O sea, más brutos, imposible. Pero es re satánico en realidad lo que dicen, porque de eso se trata, que sean el sistema más satánico de toda la historia. Y encima, esa hostia se convierte supuestamente en el cuerpo de Jesús, después de las palabras en latín, el abracadabra, ocus populi, en latín que dice el chabón, el cura Entonces, no están haciendo lo que dice en 1 Corintios 11, 13, 23 11, del 23 al 26. Están torciendo las escrituras y haciendo algo que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. El purgatorio contradice 2 Corintios 5 del 1 al 8. Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y bueno, eso, o sea, si sigamos leyendo hasta el 8 y en el versículo 6 dice, por tanto, vivimos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ausentes estamos del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Estamos confiados y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. O sea, morís o subí o bajás, no hay purgatorio, es así. Filipenses 1:23 también. Después dice, el sacerdocio católico contradice el Nuevo Testamento en que solo Cristo es el sacerdote según el orden de Melquisedec, Hebreos 7, 21 y 27, al 27, y Cristo no estableció ningún sacerdocio para las iglesias del Nuevo Testamento aparte del sacerdocio de todos los creyentes. Primera de Pedro 2, versículos 5 y versículo 9. Vamos a ver esa escritura. Pedro 2, 5 y 9. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. O sea, nosotros los creyentes, los cristianos, somos la casa de Dios porque Dios mora en el creyente, no edificios, no en templos, no en catedrales, no en monasterios, no en edificios que la gente le dice iglesias. Dios no vive ahí, vive en el creyente, vive en el cristiano, nacido de vuelta, salvo por Jesucristo. Ahí vive Dios. Entonces, de eso se trata el sacerdocio de los creyentes. Más adelante, en versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, el creyente es un sacerdote para Dios. El creyente, no hay nada de santo padre y ninguna, y tenés que ir a un lugar de estos para hacerte un sacerdote. No, eso no está en la Biblia. No hay un solo ejemplo en el Nuevo Testamento de un sacerdote ordenado que ejerza el tipo de ministerio que vemos en el sistema católico romano. El Nuevo Testamento establece requisitos para los ancianos y diáconos, pero ninguno para los sacerdotes. O sea, para los ancianos y diáconos hay especificaciones, están en 1 Timoteo 3. Puedes pausar, puedes pausar, ir y leer cualquier escritura que sea citada acá. Así que seguimos. El Nuevo Testamento fue recibido. Vemos esto en Juan 16:13. Juan 16:13. Juan 16:13. Dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Después,
Lo vemos en Juan 17:8, Hechos 2:41, Hechos 8:14, Hechos 11:1, Hechos 17:11, Primera Tesalonicenses 1:6 y Primera Tesalonicenses 2:13. Podés pausar, recuerdo, podés pausar, ir, ver las escrituras y volver. Aunque el registro de esta historia no se conserva más allá de las páginas de las Escrituras, sabemos que la recepción y canonización de los libros del Nuevo Testamento no fue un proceso aleatorio, como se describe en la mayoría de los libros de historia bíblica. El mismo Espíritu Santo que dio las Escrituras del Nuevo Testamento por inspiración guió a las iglesias en su recepción. Absolutamente. Ya hemos visto evidencia en las Escrituras de que los libros del Nuevo Testamento fueron aceptados como la palabra de Dios en las iglesias apostólicas. Tenemos evidencia adicional en los escritos de los líderes de la iglesia de los primeros 100 años después de los apóstoles. Vamos a cortar por acá para que pueda ser de dos partes este estudio. Y en la próxima parte vamos a seguir con Clemente de Roma y otros temitas más. Así que hasta ahora tenemos todas estas evidencias de que en realidad es falso lo que dice el catolicismo y en realidad la Biblia se prueba a sí misma y que no tienen nada que ver el catolicismo con la Biblia, nada que ver. Ellos no trajeron la Biblia, ellos no escribieron la Biblia fue escrita enteramente por judíos, porque en la Biblia dice que de ellos, de los judíos, son los oráculos de Dios. O sea, a ellos les fue revelado la palabra de Dios para después que se esparza hacia las naciones. Se expanda, perdón, hacia las naciones. Así que bueno, primera parte terminada, seguimos después en la próxima, en la segunda parte. Abrazo y bendiciones.